Capítulo 5. El gusto. En este capítulo hablaremos del gusto como la clave para la supervivencia mediante la vía del placer. Dada su importancia, se han otorgado premios Nobel por estudios del gusto. Se identifican dos extremos, la abundancia y la escasez. Hablaremos también sobre las comidas étnicas, que tienen gran importancia porque han dado origen a esencias e identidades propias de países y localidades. Está Tailandia, una combinación privilegiada de la gastronomía, la uva y el trigo, dos esencias de la humanidad junto al maíz y la papa. Tenemos a Italia, con su helado, pasta y café. Históricamente, las especies sacudieron a la humanidad a lo largo de la ruta de la seda, junto con otros inventos antiguos de la China. Su influencia en Occidente mantiene su vigencia. Y finalmente, hablaremos sobre los licores especiales y destilados, el ron, aguardiente, vodka, pisco, tequila y otros. El gusto, descripción general, episodio 1. ¿Cómo funciona el sentido del gusto? ¿En dónde se generan los distintos sabores? La importancia que tiene el gusto en la alimentación. Oigamos los criterios del Dr. Gustavo Vega. Hemos venido abordando distintas lecturas sobre los sentidos, los 5 sentidos. De tal suerte que ahora nos toca empezar el último, el sentido del gusto. La base anatómica y fisiológica del gusto lo tenemos en el nervio glosofaringio, que es uno de los 12 pares craneales que dispone el ser humano. Mientras el glosofaringio es el sensitivo, el hipogloso mayor es el nervio motor, que tienen evidentemente vecindades entre sí. Sentimos, sin embargo, el gusto con el cerebro. El cerebro sigue siendo la Biblia para los distintos sentidos y sus percepciones más sofisticadas. Las localizaciones de los distintos sabores lo tenemos sobre todo en la lengua y el paladar. El dulce, sobre todo en la punta de la lengua, el salado en el dorso, el ácido más hacia la parte posterior de la lengua, el salado con más precisiones en los bordes de la lengua y el amargo en la parte ulterior de la lengua pegado a la faringe. Ciertamente que el gusto es la clave para la nutrición y la alimentación. Una y otra son complementarias, pero no son idénticas. La nutrición sirve para la base biológica, para el equilibrio, para el balance de lo que significan los nutrientes. La alimentación, en cambio, es un concepto más poligonal. Integra la parte psicológica, la sociológica, la espiritual. El mundo complejo de que un alimento y su fenómeno de la alimentación no es solamente biológico. Y por cierto que el gusto es la clave para la supervivencia mediante la vía del placer. Sería muy aburrido que para nutrirnos y alimentarnos no se disponga del factor gozo, y el placer es lo que precisamente sofistica el acto del gusto. Los nómadas del desierto del Sahara son los mejores anfitriones del mundo. En un lugar en donde las cosas escasean, los árabes son expertos anfitriones, dueños de casa. Solo en la mesa, por otro lado, se resuelven cosas de Estado en el mundo árabe en general. La ausencia del alimento, por otro lado, es la antípoda. Ha sido visto desde el punto de vista de las religiones como un acto de contrición y penitencia. El ayuno cristiano es celebrado como una forma de autocastigo para depurar el alma. Jesucristo mismo ayunó durante 40 días y 40 noches. El Ramadán en el islamismo es parte de una religión celebrada por ellos. Un mes no pueden alimentarse mientras el sol esté en el firmamento. Solamente mientras el sol se oculta están autorizados a alimentarse quienes practican el islamismo como religión. Los faquires de la India practican sistemáticamente ayuno, símbolo de la meditación y la reflexión. Para traslapar el concepto de fakir al poeta más importante del siglo XX, un poeta realmente maravilloso, César Dávila Andrade, se le puso el sobrenombre de fakir en el Ecuador y también en Venezuela, en donde vivió y murió. Los frailes, en determinado momento de su penitencia,
Solían algunos de ellos subir a columnas y durante días enteros ayunaban encima de ellas. Claro está que, por cierto, los mayores expertos, sin embargo, en la degustación de manjares han sido precisamente aquellos frailes fruto del convento, en donde se han vuelto expertos en manjares. Vinos y cervezas particularmente han sido experticia de los conventos, de los claustros, de las clausuras religiosas. Fray Jodoco Rique, el primer belga que trajo el trigo a las Américas, también ha sido uno de los motores para fabricar cervezas del más alto nivel de sofisticación. Vino de Bélgica, y de allí que los belgas precisamente siguen siendo la verdadera cantera, más que Baviera en el sur de Alemania, sigue siendo la capital mundial de la cerveza artesanal. Bélgica es un poder impresionante para el manejo sofisticado de las cervezas. El exceso produce, sin embargo, enfermedad. La bonanza, la gula, son pecados capitales. La diabetes, la obesidad, la gota, el aumento de los triglicéridos y colesterol son expresiones del exceso de la alimentación que devienen en enfermedad. Y por eso es que precisamente lo positivo y lo negativo del gusto debe ser también estudiado como parte de este imperativo sentido humano que da ciertamente, aunque con un pleonasmo empleado, sentido a la vida, pero su exceso produce enfermedad y muerte. En el Imperio Romano, dentro de los excesos que tenían, se alentaba el uso de la pluma de aves, ganso particularmente, para estimular el vómito y seguir comiendo hasta la saciedad y el hartazgo. Excesos hay dentro del capítulo de la bondad, que significa, sin embargo, el gusto. El gusto. Premio Nobel 2021. Episodio 2. El otorgamiento del Premio Nobel de Medicina en el año 2021 a los científicos que trabajaron sobre el dolor y el gusto, al desarrollar los aportes de la capsaicina en el manejo del dolor, fue una sorpresa. En este episodio escucharemos los detalles. La Academia Escandinava Sueca dio en Estocolmo un campanazo inusual. Todos esperaban que el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2021 fuese dirigido para uno de los descubridores de las vacunas para la COVID-19. No fue así. El Premio Nobel fue entregado a dos científicos, ambos trabajando en California, aunque en distintos centros universitarios, David Julius y Ardem Patapoutian. David Julius, obviamente, mucho más tiempo atrás venía desarrollando sus trabajos sobre el dolor y el gusto, el dolor ligado al gusto y cómo los efectos de ciertos alimentos se producían en defensa cerebral para bloquear el dolor en base de ciertos alimentos. Más joven, Ardem Patapoutian, originario del Líbano, inmigrado a Estados Unidos, juntos desarrollaron, aunque por separado, los aportes de la sustancia llamada capsaicina en el papel de la elaboración de endorfinas cerebrales para bloquear el dolor. La capsaicina es nada menos que el chile mexicano, el ají mexicano. Uno de los más emblemáticos, el jalapeño, originario precisamente de Jalapa, la capital de Veracruz, al pie del cerro Orizaba. Sin embargo, el jalapeño no es el único ají en México. La variedad de ajíes en México hacen que sea una tierra privilegiada, quizás en algo parecido a Hungría, que tiene también mucha capacidad productiva y diversidad de los distintos ají. El chile mexicano está cargado de capsaicina, precisamente, la sustancia activa, que al saborearla produce ardor, dolor. Y claro está, el ardor a su vez alerta, alienta, despierta las endorfinas para bloquear el dolor. De esa manera, el ser humano está más diestro para estar menos vulnerable frente a los efectos en general del dolor,
que si bien es una alerta especial para la supervivencia, sirve también para bloquear los excesos que dan alarma, que dan cautela, que dan inclusive miedo a tener dolor. Y a tiempo atrás, otro premio Nobel mexicano, el sí, originario de México, de los pocos científicos latinoamericanos que han merecido en historia el premio Nobel en campos científicos, Mario Molina demostró que la capsaicina, el consumo del chile mexicano, purifica la sangre y bloquea el smog del DF en México, de la Ciudad de México, una de las más polutas en su tiempo de todo el mundo. Paulatinamente ha habido esfuerzos en México en depurar el ambiente y el aire, pero en aquel entonces, cuando Mario Molina se hizo del Premio Nobel de Química, en este caso, por sus aportes a demostrar que el chile mexicano y por tanto su sustancia activa, la capsaicina, bloqueaba, depuraba los tejidos y la sangre de los mexicanos para evitar que el smog determinaran enfermedades irreversibles en su cuerpo, ya fue un campanazo muy interesante. Por tanto, yo creo que es valioso el hecho de que en este recorrido sobre los lenguajes del cuerpo, ahora poniendo mucho más énfasis en algunos podcasts sobre el papel del gusto, demos fuerza específica a lo que significa el papel del chile mexicano, el jalapeño y otras tantas variedades cuya sustancia activa, la capsaicina, no solamente sirve para el intenso ardor en la lengua, en la faringe, en la mucosa yugal, en todo el cuerpo cuando uno consume un ají rocoto, pero que a la vez que produce gusto, sabor y produce ganas de vivir a quienes lo consumen, también sirve muy profundamente para controlar los efectos del excesivo dolor mediante la producción de endorfinas dentro del cuerpo humano. El gusto. Comidas étnicas 1. Episodio 3. En este episodio, el Dr. Gustavo Vega describe las comidas de varios países y sus características, Bolivia, Perú, México y otros, con sus propias historias e identidades. Escuchemos. Hoy enfatizo un poco más sobre las llamadas comidas étnicas, subrayando algunas más que otras. En el caso de América Latina, posiblemente México y Perú son los países que se llevan la palma y la guirnalda de ofrecer al mundo una comida más internacional, sofisticada y con identidad propia. Sin duda que hay otros países muy ricos en cultura gastronómica. En el caso particular de Bolivia, hay que cosechar la influencia sobre todo de Cochabamba, jugando con las palabras, cosechar de Cochabamba una comida étnica muy suya y original, distinta del resto de Bolivia. Argentina pasa a la historia por su parrilla y también por sofisticadas formas de comida italiana, dada una comunidad italiana asentada en Argentina con mucha fuerza. En el caso particular de México, pondré énfasis, hay varias gastronomías especiales. El michote, que es una suerte de delicadeza de carnes encerrados en una suerte de vesícula aparentemente plástica, pero es orgánica, que encierra una delicia al paladar. Esto particularmente en Puebla. El cabrito en Monterrey, casi ya en la frontera con Estados Unidos, es una especialidad propia regiomontana, del país de Reyes, el internacionalista y el ciudadano regiomontano más universal. Chiles en nogada en Puebla, preparadas por las monjas de Puebla para honrarle a quien fuera héroe, Iturbide, que venía de triunfar en las guerras independentistas y que sin embargo de héroe se convirtió en villano porque anheló convertirse en monarca, en emperador a pesar de la república. Pues las monjas de Puebla le ofrecieron a Iturbide chiles en nogada y que además representaban la esencia de la bandera mexicana, la nogada blanca, la granada roja y el chile verde. El mole poblano, otra especialidad de Puebla especialmente deliciosa en base del chocolate, el chocolate del náhuatl, con más de 50 ingredientes que siguen siendo un secreto de esa gastronomía.
La comida yucateca sigue siendo una herencia maya singular en el caso de México. Sin embargo de esto, con la riqueza gastronómica de México, también curiosamente, la obesidad en México tiene una de las tasas más altas del mundo, en donde el exceso de peso por la falta de un balance equilibrado en la comida ha determinado estos abismos. Perú no es la excepción, tiene particularmente tres esencias: la herencia precolombina y las aportaciones de las migraciones, sobre todo de Japón y China, cuya comida es una suerte de mixtificación de las tres culturas. Una de las más sofisticadas es la pachamanca. Se hacen capas subterráneas, se pone comida distinta con intervalos de piedras y hojas, botánica y piedras que suelen ser como pisos para la cocción, en donde lentamente se cocina en 24 o 48 horas comidas deliciosas y únicas. Se celebra con un ritual, un ceremonial, un compadrazgo, con cruces sobre el lomo de la tierra que encierra la pachamanca. Y Japón y China dieron su propia esencia. Países de tanta tradición gastronómica, con corrientes migratorias tan fuertes en el Perú, han ofrecido a la comida peruana esencias únicas. Astrid y Gastón es uno de los tantos restaurantes que tiene fuerza en el mundo, con la ganancia de estrellas Michelin para sus ancestros y orgullo. El ceviche peruano, el lomo saltado y los dulces que, sobre todo en el sur del Perú, en Arequipa, tierra natal de Belaúnde Terry, uno de los presidentes singulares del Perú, tierra natal del Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa. Arequipa tiene al pie del volcán Misti una gastronomía excepcional. No podemos dejar de citar otros países, pero claro, nos reservamos para un siguiente podcast en degustar, por lo menos al oído, los placeres que el gusto étnico produce en las comidas. El gusto. Comidas étnicas 2. Episodio 4. Continúa el tema de las comidas étnicas, esta vez destacando algunas de Europa y también de Ecuador, con sus distintas regiones gastronómicas. Oigamos. Haciendo un recorrido sobre las comidas étnicas, nos hemos puesto el esfuerzo de detenernos en ciertos países para que, al hablar del gusto, visualicemos algunas esencias e identidades propias de cada país. Pongamos algunos ejemplos más. La especialidad francesa pasa por ser quizá la capital mundial, si no mundial, occidental, de la cocina sofisticada. Suiza no es una excepción. El fondue, el hojaldre, aportes de la comida suiza con especial singularidad. La patate frite, tanto de Francia como de Bélgica, le han dado esencia actual a esos países. Las papas soufflé, que fueron una suerte de serendipitia. Dañado un tren y obligados los pasajeros a salir, cocinaron abruptamente papas, y cuando ya estaban vísperas de saltar de la cocción, el capitán del tren, los maquinistas dieron orden de reingresar al tren. Se levantó abruptamente las papas a cocinarse del fuego, y al entrar en zonas más frías dentro del tren, de pronto se inflaron. En la mitad de dos capas de las papas yacía un aire intermedio, dándole una estética y un sabor diferente a las papas soufflé. Ratatouille sigue siendo una obra maestra del cine, en donde la tela de fondo es precisamente un restaurante parisino, en donde se elaboran sofisticados manjares en la mitad de los dibujos animados. Claro está que también en el caso particularmente ecuatoriano debemos citar varias especialidades. Por alguna razón que debemos corregir, no tenemos todavía un salto cualitativo especial. Solo una estrella Michelin se ha donado a una chefa, una cocinera ecuatoriana, cuencana, formada en la Universidad de Cuenca, y con restaurantes en España, y pronto también a abrir un restaurante en Quito, la señora Sánchez. En efecto, hay maravillas para el paladar ecuatoriano que, sin embargo, no hemos tenido todavía la fuerza internacional para dar un salto cualitativo en favor de la propiedad intelectual. Las gallinas de pincho,
en las goteras de Ambato, el pan de pincho, que tiene una tradición casi desde la colonia. Pan de Ambato se llama, pero en efecto más específicamente es de Pincho, el pequeño pueblito que está entre Ficoa y los pueblos más altos de la sierra de Tungurahua, Quizapincha, particularmente Quizapincha, en donde el cuero es arte y artesanía. Allí en la mitad del camino, Pincho dio origen a dos especialidades, las gallinas y el pan. Manabí es de las tierras más fecundas para la creatividad gastronómica, baste citar el corviche entre tantas especialidades. Y en Esmeraldas, los derivados de las distintas recetas imaginarias en torno al manejo del coco y la palma del coco, los famosos encocados, le han dado una identidad muy fuerte, ligando la sabrosura del coco a distintos manjares del mar, mariscos y pescados. Los helados de paila de Ibarra, derivados sobre todo desde el tiempo anterior a Galo Plaza Lazo por doña Rosalía, son una esencia identitaria histórica. El motepillo de Cuenca, las cecinas de Loja, entre tantas de las especialidades que vale la pena citar cuando hablamos de este Ecuador profundo, que sin embargo le tiene reservado el futuro más presencia en la mitad de todas sus creativas imaginaciones y realizaciones que el paladar nos ofrece en favor del sentido del gusto. El gusto, bonanza y escasez. Episodio 5. Continuando el tema del gusto, conviene abordar dos extremos, la bonanza y la escasez. Tenemos la sibarita o la comida gourmet por un lado, así como el hartazgo, y por otro lado está la escasez. Hay varios ejemplos que son tratados en este episodio. La bonanza y la escasez. La bonanza a través de conceptos creados para el diccionario como la palabra sibarita o gourmet, derivado del francés, o gourmand. Dado que la cocina francesa ha sido un ícono, hay varios términos de la gastronomía que se heredaron de la cultura galesa, gálica. Y el otro extremo es el comilón, que ya no es el comer sofisticado, depurado, sino un comer casi compulsivo que puede inclusive determinar signos de enfermedad, en lo que puede ser la obesidad o el trastorno compulsivo de alimentarse a presión. Mientras eso ocurre en la parte de los placeres del comer, con calidad o con cantidad, la antípoda es, sin embargo, el hambre, la ausencia de alimento, que es todo un proceso geopolítico actual. Un investigador brasileño hace varias décadas creó un libro que fue un parteaguas. Geografía del hambre lo tituló su autor Josué de Castro. En efecto, ha habido países enteros que desaparecieron de la faz de la tierra después de un proceso de hambruna masificante. Biafra, en el Cuerno de África, es precisamente ese país extinto ahora debido al hambre. El hambre es, por tanto, motivo no solo de enfermedad y de muerte, no solo individual, sino colectiva. Según la FAO, no menos de 700 a 800 millones de seres humanos se acuestan con hambre día a día. El Ecuador no es una excepción. Ocupa la segunda vergonzante tasa de desnutrición infantil en América Latina. Sin embargo, los dos excesos, los dos poderes en torno al gusto, el placer sofisticado y la ausencia decadente, enfermiza y catastrófica, se dan de la mano. Ciertamente, las guerras y las epidemias, por ejemplo, son grandes desencadenantes de la hambruna que ha soportado el mundo. Y en términos antiguos también, por cierto, que determinadas catástrofes naturales, maremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, han desencadenado no solamente en su entorno inmediato, sino a distancia fenómenos catastróficos de hambre. Modernamente, uno de los mayores riesgos y desafíos que tiene el ser humano es el cambio climático,
Se observa ya el derretimiento de glaciales en distintos lugares de los polos norte y sur, inclusive con riesgo grave, huracanes, ciclones y lluvias torrenciales o calores excesivos que son producto del cambio climático, la deforestación y otros males del mercantilismo irracional que el mundo moderno tiene. Por eso es que es importante relacionar el sentido del gusto, el placer de comer, la supervivencia y el gozo que permite que la especie humana y el ser humano disfrute de la vida, también acompasar este estudio con los otros excesos, sea en demasía o sea en ausencia, como fenómenos propios de los embates que la vida nos tiene reservado al ser humano y a la especie humana. El gusto, las trufas y la delicia al paladar. Episodio 6. En este recorrido a través del sentido del gusto, en el audiolibro Los lenguajes del cuerpo, nos detenemos en las trufas, deliciosas y exóticas, cuyo descubrimiento se realiza permanentemente por canes entrenados, sofisticados hallazgos para dar ingresos pingües y de élite a sus cultores. Las trufas son verdaderamente una delicia al paladar, pero un elemento sumamente costoso, dada la dificultad para descubrirlas y para su obtención. Nos detenemos en las trufas deliciosas y exóticas. De esa misma manera, comparando países, Tailandia es una combinación privilegiada de la gastronomía de dos culturas, la India y la China. Ofrece ese país y su capital, sustancialmente Bangkok, según algunas sofisticadas figuras de la especialidad de la cocina y de la gastronomía, la mejor comida del mundo. Un país excepcional, en donde en el campo de la psiquiatría, que es mi especialidad, se ha descrito, por ejemplo, la llamada depresión sonriente de Tailandia. La cultura ordena que aunque esté triste, el tailandés deba sonreír, y esto confunde a sus observadores. La sonrisa es parte de la esencia de la cultura tailandesa, pero no precisamente demuestra necesariamente alegría. El vino tiene sus aportes únicos y me detendré con un poco más de esfuerzos para su paciente audiencia en algunos de ellos. Es verdaderamente ciencia y arte. La cofradía del vino lo tiene en varios países. Los viniviticultores son realmente un grupo humano altamente creativo y conocedor de lo que significa el cultivo de la vid y del vino. El pámpano, el sarmiento, la vid y la uva son símbolos de la humanidad, quizás compartido con el trigo. Uvas y trigo son dos esencias de la humanidad. En el caso de América, por cierto, el maíz y la papa, quizás entre los alimentos más emblemáticos. La Iglesia de la Sagrada Familia, elaborada y diseñada y pensada por Gaudí en Barcelona, celebra el trigo y la uva como los dos grandes referentes y canteras de la humanidad. Los catadores de vino son una especialidad sofisticada y de los mejor pagados. El aroma, el bouquet son educables y a través de una posibilidad de herencias entre padres a hijos, los catadores son diestros personajes para descubrir las distintas cosechas, marcas y nacionalidades de los vinos. El Chianti no puede ser más emblemático para la región de Siena, en Italia. Recordemos la película El silencio de los inocentes, protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins. El Chianti, parte de las esencias de los vinos norteños de la Toscana. El Oporto de Portugal, único. El blanco del Rin, los Liebe Frau Milch, la leche de la mujer amada, vinos blancos y dulzones del río Rin en Alemania. El vino de Rioja en España, los húngaros tienen vinos muy sofisticados y los californianos se han convertido en un bestseller. La zona de Napa y de Sonoma, al norte de San Francisco, producen vinos excepcionales. Mendoza en Argentina, la región del Maipo en Chile, no son la excepción. Por cierto que la chicha es una forma de vino
Debemos insistir que la chicha de jora, ancestralmente nuestra y andina, es parte de la cultura de los Andes. Ashua es el maíz en germinación, la jora, y precisamente de Ashua, según Octavio Cordero Palacios, un quichuista de fama, Ashua es el nombre originario, jora, que da el nombre a la provincia del Azuay. Me reservo, por supuesto, por la inmensa riqueza de los destilados para otro podcast y hablarles más serenamente sobre el tequila, el vodka, el whisky, el pisco y, por qué no, el aguardiente. Por cierto que los excesos son dañinos, el alcoholismo como enfermedad es pavorosa, pero el beber con prudencia, con cautela y con gozo es parte de la vida. El gusto y la gastronomía, episodio 7. Uno de los países donde mayor apreciación se otorga a la gastronomía es Italia. Ha hecho una serie de aportes a lo largo de la historia, entre ellos la pizza, el gelato, el espagueti, algunas de las cuales probablemente se originaron en países de la Ruta de la Seda en el Oriente y fueron traídas a Italia. Un ejemplo es el café, que provenía de Etiopía, tuvo una gran acogida en Italia, donde se popularizó y extendió hacia el resto del mundo. Podemos apreciar algunas anécdotas interesantes en relación a la gastronomía en este episodio. Cuando se trata de abordar el tema de la gastronomía ligado al gusto, nos pica la lengua comunicar a los audientes cosas distintas y renovadas sobre el mismo tema. Por ejemplo, en el caso particular de Italia, hay algunas fortalezas acumuladas de este país. El gelato, en singular, gelati, en plural, según los especialistas pasa por ser el helado más sofisticado del mundo, el mejor helado del mundo. Es cierto que por la Ruta de la Seda, cuando Marco Polo desde la China trajo varias improntas y sapiencias chinas, la imprenta, el papel moneda, la propia seda, es posible que los ancestros del tallarín, del espagueti italiano clásico, haya que buscarlos en la China, en la remota China, en el tiempo en donde Marco Polo llegó a Venecia, trayendo las improntas de tan lejanos países. Aparte de estas concepciones que en otro momento hemos hablado, de las pastas italianas con tanta impronta y creatividad, hay que referirse también al café. Italia tuvo la sapiencia de ser la capital mundial del café sofisticado. El mochaccino, el cappuccino, el espresso y las máquinas italianas que se han exportado a todo el mundo llenas de tecnología para producir el buen café. Si bien los árabes fueron los que mejor distribuyeron el uso del café en el mundo, en algunos casos se dice, porque estaban prohibidos de libar, de usar el alcohol, el café fue un sustituto para los árabes. Pero el primer lugar en donde se domesticó el café fue en Etiopía, en la zona cercana a Somalia, en el sector cercano al Cuerno de África. Siempre hay como poner hipótesis por qué Italia se hizo de la parafernalia del café. Quizás porque en el tiempo de Mussolini, Italia invadió Etiopía y podría ser que aunque la guerra fallida, tuvo que huir Mussolini del África, perdiendo la guerra y convirtiendo al erario público italiano en cero, lo que le valió el desprestigio y finalmente su decadencia. Pues las improntas del café a lo mejor lo tomaron los italianos cuando estuvieron ocupando la zona de Etiopía. Primer país del mundo en donde no solamente el Homo sapiens, sino el cultivo, la domesticación del café se produjo. Otro aporte gastronómico inusitado y singularmente valioso de Italia, siempre se menciona, es la pizza. Y la más emblemática de todas, la pizza margarita, que tiene 3 colores que dan el color de la bandera. Blanco por el queso mozzarella, verde por la albahaca y rojo por el tomate. Este particular nombre de pizza margarita se debe a la reina Margarita de Saboya, de las familias reales de Italia, quien además no disfrutaba de las corrientes republicanas que Víctor Manuel II propiciaba para la unificación italiana. A pesar de ser rey de Cerdeña y de Piemonte y el primer rey unificado de Italia, Víctor Manuel II
fue un republicano y abogó por la unificación italiana que tomó más de 800 años. Y conjuntamente con Garibaldi produjeron la unificación italiana. Sin embargo, se sabe que Margarita de Saboya no amaba precisamente la república y era más adicta a la monarquía como tal. Rafael Sanzio y Margarita de Saboya están enterrados en el famoso Panteón de Roma. Rafael Sanzio, el pintor de la famosa Escuela de Atenas, que murió a la escasísima edad de 37 años. Nació un 6 de abril y un 6 de abril también murió. Un Viernes Santo, que fue la partida de nacimiento y curiosamente una fecha similar su partida de muerte. Ambos están enterrados en el famoso Panteón de Roma, una joya arquitectónica de los tiempos del Imperio Romano. Pero claro, volviendo a la gastronomía, es la pizza margarita, la de sus 3 colores, la de su vinculación con la familia real de Saboya, que dio origen a una pizza gastronómica basada en corrientes históricas de la que acabamos de sintetizar. El gusto y las especies de la Ruta de la Seda. Episodio 8. Una verdadera revolución en el caso del gusto, del paladar, de la gastronomía, de la nutrición, de la alimentación, propiciaron las especies. En este episodio se describe la historia de las especies y la Ruta de la Seda. Oigamos. Precisamente las especies y Marco Polo, viajando a la China, dio origen a la primera Ruta de la Seda, trayendo desde la China la seda como tal, todos los manjares gastronómicos, inclusive el papel moneda, la imprenta, que antes que en Europa fueron inventos de la lejana China. La búsqueda de las especies sacudió al mundo y produjo una verdadera revolución. Ahora se está hablando de una nueva ruta de la seda, la de la tecnología, la que proviene de la China, con multinacionales enormes como Alibaba y TikTok, tan recordadas en el campo de la política ecuatoriana porque el presidente Lasso, aunque con una cuestionada ganancia en buena parte, la estrategia del TikTok dio resultados. Y al tercer candidato, sin duda, le elevó a un sitial distinguido de tercera candidatura ganadora, precisamente en base del uso del TikTok, cuyo originario y patente nace precisamente de la lejana China. Ahí, en la Ruta de la Seda Nueva, en donde la vigilancia es del peligro, el espionaje y la pérdida de la propiedad intelectual y de la confianza y confiabilidad de los datos, allí hay que descubrir algunas nuevas esencias de la influencia de la China en Occidente. Pero de vuelta a las especies, este gigante mercado que sacudió a la humanidad permitió inclusive que no sea Marco Polo solamente el que llegara a la China y trajera las especies de Europa y al resto de Occidente, sino precisamente Cristóbal Colón, siendo genovés, obtuvo de los reyes católicos el permiso para aventurarse por nuevas rutas para descubrir rutas más seguras para el comercio de las especies. Llegó a un nuevo continente insospechado, descubrió un nuevo mundo sin saberlo, y precisamente es un acontecimiento histórico que revolucionó el mundo precisamente a buscar nuevas rutas para el comercio de las especies. El primer viaje de circunnavegación alrededor del mundo que propiciaron el navegante, el marino excepcional Magallanes, y muerto en las Filipinas en el proceso y en el intento, secundado como capitán por Sebastián Elcano. Este primer viaje de circunnavegación que duró tantos años y esquilmó a la población de los buques, llegando escasísimos sobrevivientes a Sevilla, de donde partió la primera flota. Este primer viaje de circunnavegación pasa por ser el primer acto de globalidad y globalización del mundo, en donde precisamente la búsqueda de las especies, tan apreciadas por los paladares occidentales, y su altísima sofisticación dio al gusto de los seres humanos verdaderas revoluciones en el trance de manejar distintos mercados.
Cuando el viajero llega a Marrakech, en Marruecos, en la Plaza de los Decapitados, quizás es el lugar del mundo en donde más especies y más derivados, variantes, cepas, por decir un término importado de los vinos, existen en el mundo en el gigante mercado de las especies. La Plaza de los Decapitados de Marrakech es verdaderamente una golosina a la vista, al olfato y, por cierto, al paladar. El gusto, los licores especiales y destilados. Episodio 9. Dentro del capítulo del gusto, estamos pasando revista a los licores. Están algunos como el gin y el whisky. En este episodio veremos otros destilados importantes. El ron es patente del Caribe. Cuba, Jamaica, Puerto Rico, algunos países centroamericanos se han especializado en el ron, a base de la destilación de las bebidas de caña de azúcar. Tabaco y ron son dos clásicos aportes de las islas del Caribe y particularmente de Cuba, propio uno y otro de la sapiencia de esa parte tan emblemática de América y del mundo. Hay rones excelentes, con distinta calidad y por cierto sabrosos y únicos. En el caso del Ecuador hubo un experimento importante en la hacienda Ushuput, en donde distintos licores en base de la caña de azúcar exploraron terrenos tanto para el consumo interno como para la exportación. Hablemos algo sobre el aguardiente. Un clásico es el paisa de Medellín, el Firewater, a partir de la destilación de la caña de azúcar. Sin embargo, en el caso del Ecuador, el más emblemático es el Shumir, que presta su nombre de lugares emblemáticos del Valle de Paute en la provincia del Azuay. Antes hubo el Cristal, con más membrete mercantil, de los valles de Yunguilla en el Azuay. Son verdaderos whiskies para los ecuatorianos. Los chingueros, quizás es un término importado desde México, que en el caso particular del país azteca tiene simbologías propias. Quizás es un término acuñado y apropiado para el Ecuador. Me chinga, se dice en general, me enoja algo. Pues en efecto el licor enoja los vasos sanguíneos y pone pucañahui, la cara dilatada por el uso del alcohol. El chinguero es una mezcla, igual que los mapanaguas, una mezcla explosiva de chicha fermentada más aguardiente destilado. Una bomba de tiempo para emborracharse. Pasemos revista del vodka. Por cierto que varios cócteles que tienen tradición en el mundo se lo hacen a partir del vodka. El Bloody Mary, el Screwdriver, destornillador, el Martini Vodka. En general, vodka es una palabra rusa que se traduce como agua y más específicamente es el diminutivo de agua. Vodka quiere decir agüita. En Rusia y en Polonia están las mejores destilerías y se lo hace fundamentalmente en base de la papa. Miren ustedes, la papa andina, originaria de las Américas, cómo ha servido para dar identidad al pueblo ruso a través del vodka. Claro, la fermentación no solamente se hace de la papa, sino también del trigo, cebada, uva, remolacha y en general de sustancias ricas en almidón. Pasemos revista al pisco. Es un destilado de la uva, como es el italiano grappa. Hay una lucha por la denominación de origen entre Perú y Chile. Pisco debió ponerse de nombre a un lugar concreto del Perú, como Tequila se llama un pueblo de Jalisco, para cumplir las regulaciones internacionales. Perú hasta aquí ha ganado la paternidad legal del pisco, pero Chile, con otro nombre, produce y exporta más destilados de uva que el propio Perú. El pisco sour es una receta que entraña secretos y delicias en base de clara de huevo y con cierto nivel de importancia para los cócteles fines en los bares del mundo. El tequila es producto del agave azul, el más afamado, un penco especial, más bien un cacto, diríamos con más precisión, que está precisamente en la zona de Jalisco. Los charros mexicanos, los mariachis y el tequila, esa triple identidad mexicana, tierra natal del tequila. Jalisco le da un nombre especialísimo precisamente al licor más emblemático. También existe tequila en Guanajuato.
pueblo llamado Tequila más como una obligación legal que real e histórica para salvar la denominación de origen. Hay tequilas cada vez más sofisticados y costosos y en formatos exuberantes y estéticos. También no debemos dejar de citar el pulque, el mezcal y en el caso de los Andes el mixqui, que a partir de una bebida fermentada y al paso de los cactos, los tradicionales habitantes de los Andes adquirían para su sabrosura y frescura diaria. El gusto y otros licores destilados. Episodio 10. En este episodio, el Dr. Gustavo Vega nos ofrece sus apreciaciones en torno a los vinos y a la multitud de sus variedades, con un énfasis en los licores especiales y los destilados. La historia de la humanidad revela que todas las culturas del mundo descubrieron la forma de fermentar las bebidas y obtener chichas y vinos, excepto algunos pueblos del sur de los Estados Unidos, de Norteamérica. El alambique fue inventado por los árabes en el siglo VIII y IX de nuestra era, gracias a su serpentín cobre y los fuegos de temperatura entre caliente y frío, se pudo obtener bebidas destiladas. Mientras los vinos tienen entre 9 y 11% de alcohol por los indicadores Gay-Lussac, las bebidas destiladas cargan un promedio de 45 grados. El coñac es de los más sofisticados destilados franceses. El Tío Pepe y en general el Jerez de la Frontera, cerca de Cádiz, en Andalucía, obtenida por familias españolas e inglesas avecindadas en esta zona de Andalucía, generaron un licor extremadamente sofisticado. Los vinos espumantes, el vino mousseux, el sparkling, sin duda que tienen una bandera central, el champaña de Francia. Pero hay buenos vinos espumantes en Chile y España. No se puede asaltar con el nombre de champaña cualquier vino mousseux, porque tiene denominación legal de origen. Hay otros licores sofisticados, como el amaretto, el contró, el sambuca, que tiene alguna carga de anís y le da diferencia al momento de utilizarse como digestivo. El Campari, que nació en Milán en 1867. Otros más específicos como el Frangélico, diferentes que son parte de la riqueza diversa de los licores del mundo. Pasemos revista a algunos de los destilados más importantes. El gin. Hemingway, el premio Nobel norteamericano de literatura, era uno de los principales devotos del ginebra o gin. Curiosamente, el primer país consumidor de ginebra es Filipinas. No nació en Londres, como se pueda mal entender, nació en Holanda. Ginebra, hay que recorrer la historia, pareja del rey Arturo, triángulo amoroso con Lancelot, entre los entretelones que representaba el tiempo de Merlín, parece que fue uno de los orígenes de la palabra Ginebra. Sin embargo, Ginebra viene de Ginebra, la ciudad suiza, que a su vez viene del celta, una palabra que significa estuario. Se lo hace de cualquier forma a base de cebada, y enebro, el junípero común, que son bayas que dan diferencia y salpican diferencias, sobre todo la cebada, que es un grano en general y yo diría común, pero el enebro le da una propia forma para la identidad de Ginebra. El whisky viene de la palabra usquebau, agua de vida en gálico, propio de Escocia e Irlanda. Canadá, sin embargo, tiene con su fábrica Seagrams la más grande destilería de whiskies del mundo. Es importante recordar que, sin embargo, el origen propiamente dicho del whisky no está en Escocia, el Scotch, sino en Irlanda. La destilación de la malta, del centeno, cebada, trigo y hasta de maíz. El primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, tenía especial devoción por el whisky. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo.